Hola comunidad. Hoy estoy muy desesperado, ya que esto ha durado casi 3 años, y aunque soy consciente de que fui el causante de todo lo que estoy sufriendo en la actualidad, al compartir esto en serio espero poder encontrar una solución a todos mis problemas. Durante toda mi vida siempre he tenido una gran fascinación y gusto por todo lo relacionado con la fantasía, la magia y la mitología. Aunque para mí todo era simplemente entretenimiento, nunca imaginé que algo de eso pudiera ser real. Lo tomaba como algo divertido con lo cual pasar un buen rato. Pero todo cambió cuando entré a la preparatoria y conocí a mi mejor amiga, a quien llamaré Esmeralda para proteger su identidad. Cuando conocí a Esmeralda, noté que también le gustaban todos esos temas de brujería y ciencia ficción. Rápidamente pensé que podríamos ser muy buenos amigos. Sin embargo, mientras más hablaba con ella, me daba cuenta de que, a diferencia de mí, Esmeralda no tomaba eso como cosas que no podrían ocurrir en la vida real. Ella estaba completamente segura de que la magia y los hechizos podían ser reales. Al principio estaba escéptico, pero Esmeralda comenzó a introducirme más en este mundo de la brujería. Eran cosas como astrología, cristales, leer el tarot y todo ese tipo de prácticas esotéricas. Después de un tiempo, comencé a disfrutarlo mucho, ya que sentía que en serio ocurría algo cada vez que usaba esas cosas. Muy pronto ambos comenzamos a subir de nivel, tratando de hacer pequeños conjuros para atraer riqueza o buenos augurios para algún examen. Era un secreto entre nosotros dos, ya que, si bien no creíamos que estuviéramos haciendo algo malo, también sabíamos que muchas personas podrían burlarse de nosotros por hacerlo. En una medida razonable, sentía que todo eso funcionaba y, por ende, el tema me agradaba aún más. Para ese momento de mi vida, sentía que había todo un mundo relacionado con la magia que realmente quería explorar. Recuerdo que ya estábamos cerca de nuestro último año de preparatoria cuando entró una chica nueva al salón de clases. Desde el primer momento en que la vi, quedé bastante enamorado de ella. No sabía cómo explicarlo, pero sentía que necesitaba que fuera mi novia. Recuerdo que ese día, durante la hora del descanso, fui con ella e intenté decirle mis intenciones, pidiéndole una cita. Sin embargo, ella me rechazó y realmente no parecía tener ningún tipo de interés en mí. Me sentí triste y decepcionado, así que me alejé de ella por el momento. Sin embargo, por más que lo intentaba, no podía desprenderme de la idea de que ella fuera mi novia. Lo hablé con Esmeralda, y ella me recomendó, al principio, que lo mejor sería olvidarla. Después de todo, ni siquiera la conocía bien y solo me estaba guiando por su apariencia física. También me dijo que quizás, cuando hablara un poco más con ella, me daría cuenta de que no teníamos mucho en común. Sin embargo, no estuve totalmente de acuerdo con esta conclusión y seguí intentándolo. De alguna manera, conseguí su cuenta de Facebook y traté de hablarle por ahí. Pero ella me contestaba de manera muy vaga, o muy a menudo solo me dejaba en visto. Supe que tampoco podría hablar mucho por ese medio. Me sentía demasiado desesperado, porque algo dentro de mí sabía que, si ella tan siquiera me diera una mínima oportunidad, yo podría ser el mejor novio del mundo para ella. Sin embargo, no lograba hacer que ella rompiera esa percepción que tenía de mí. El ciclo escolar seguía avanzando, y no lograba que ella se fijara en mí sin importar lo que hiciera. Todo lo contrario, también me daba cuenta de que estaba comenzando a incomodarla. Decidí dejarlo por la paz. Aunque poco tiempo después, cuando ya estábamos cerca de los exámenes finales, mi amiga encontró algo en un foro de internet, diferentes tipos de rituales para amarres y endulzamientos. Ella me los mostró, no para que los usara, sino solo como una broma. Me dijo que no entendía quién podría estar tan desesperado como para caer tan bajo y hechizar a una persona para que lo amara. Si bien en primera instancia estuve de acuerdo, después de leer sobre el endulzamiento, mi opinión cambió. Hasta ese momento de mi vida no conocía absolutamente nada sobre el endulzamiento. Había escuchado sobre el tema de amarres, pero jamás sobre eso. Resultaba ser que, si lograbas hacerlo bien,
la persona en cuestión podría tener pensamientos positivos hacia ti. Eso no parecía del todo malo, al menos en mi pensamiento de ese momento. Consideré que no sería obligar a nadie a amarme, sino lograr que ella abriera un poco su mente para conocerme mejor. Se lo comenté a mi amiga y casi de inmediato me dijo que no valía la pena hacer algo así, pero yo estaba demasiado aferrado a hacerlo, poniendo todo tipo de excusas y tratando de aligerar el hecho de que estaría básicamente embrujando a una persona. Al final, mis argumentos fueron lo suficientemente válidos para Esmeralda, así que me dijo que estaba bien y que me ayudaría. Ambos esperamos hasta la luna llena para realizar ese ritual de endulzamiento y, según nosotros, hicimos todo lo que aquel foro de internet nos decía. Sin embargo, al día siguiente no pasó absolutamente nada. Ella seguía con la misma actitud de siempre. Me sentí decepcionado por esto y mi amiga me dijo que probablemente eran solo cosas inventadas. Traté de olvidarlo, pero más tarde, ese mismo día, cuando volví a casa, volví a leer aquellas hojas impresas que mi amiga me había dado para realizar dicho ritual. Me di cuenta de que, por accidente, mi amiga también había impreso aquellas páginas de la madre. La verdad, no sé qué me pasó, puesto que siempre supe que algo como eso no podía ser lo correcto y que no era una buena manera de tener a alguien a tu lado. Sin embargo, en ese momento estaba cegado por querer que aquella chica me diera solo una oportunidad. Aprovechando que tenía casi todas las cosas, hice aquel trabajo deseándolo esta vez con todas mis fuerzas. Obviamente no voy a poner aquí lo que hice, no me gustaría que alguien lo hiciera, pero solo digamos que, al final, lo tuve que enterrar. Cuando terminé, no sabía si había funcionado o no, pero esperaba que así fuera. Recuerdo que una parte de mí se sentía muy avergonzado por lo que había hecho, tanto así que decidí no contarle a Esmeralda, pues creía que había una alta probabilidad de que, al igual que el endulzamiento, este amarre tampoco funcionara. Así que no valía la pena humillarse por algo así. Pero cuando apenas entré al salón al día siguiente, noté algo. Ella me miró fijamente, me sonrió y me saludó. Yo le devolví el saludo y fui a sentarme en el lugar de siempre, al lado de mi amiga. Recuerdo que, en cuanto tomé asiento, Esmeralda me miró sorprendida y me susurró que el endulzamiento había funcionado. Yo le devolví una sonrisa incómoda, porque en el fondo estaba perfectamente consciente de que esa no era la razón por la cual ella me estaba saludando en ese momento. Ese mismo día, durante el descanso, mientras esperaba mi comida en la cafetería de la escuela, aquella chica se me acercó y volvió a saludarme. Me sentí un tanto contrariado, pero al mismo tiempo bastante emocionado de que, por fin, mis deseos estuvieran volviendo realidad. Le respondí el saludo y ambos comenzamos a platicar, pero, para mi desgracia, me di cuenta de que, tal y como Esmeralda lo había predicho, la realidad es que no teníamos muchas cosas en común. Parecíamos ser personas completamente diferentes. Para empezar, a ella no le interesaba para nada el tema de la mitología y la magia. A ella le interesaban cosas que a mí me parecían aburridas, como el fútbol americano y el voleibol. Sin embargo, decidí pasar por alto toda esta primera conversación, puesto que, por fin, lo que tanto había deseado durante mucho tiempo se estaba volviendo realidad, y yo suponía que daba igual que no tuviéramos los mismos intereses. Pues al fin y al cabo, en una relación no teníamos que ser exactamente iguales los dos y podríamos encontrar algo que pudiéramos compartir. Ambos pasamos alrededor de una semana hablando hasta que, finalmente, nos hicimos novios. Pero no fue algo que yo pidiera, pues durante toda esa semana, en serio, me estaba esforzando por encontrar temas en común con ella o incluso tratar de crear algo nuevo para que ambos pudiéramos compartir. Pero éramos totalmente diferentes. Además, aquella chica estaba muy obsesionada, me mandaba muchísimos mensajes y, básicamente, si no le contestaba en mínimo media hora, me llamaba para preguntarme qué estaba haciendo. De hecho, fue ella quien me dijo que debíamos ser novios, y aunque para ese momento no estaba del todo seguro, le dije que sí porque pensaba que era algo que siempre había querido y desaprovechar la oportunidad sería simplemente ridículo.
Sin embargo, algo dentro de mí seguía diciéndome que eso no estaba correcto, y lo peor vino en cuanto nuestra relación se formalizó. Ahí fue cuando aquella chica se volvió mucho más dependiente. Quería que estuviera con ella todo el tiempo en la escuela y, además de eso, se ponía celosa prácticamente de cualquier chica que estuviera cerca de mí, incluso de Esmeralda. Me dijo un sinnúmero de veces que tenía que alejarme de ella para que nuestra relación prosperara, pero yo no estaba dispuesto a hacer algo así, porque en serio quería mucho a mi amiga y además no creía que fuera lo correcto. De hecho, se lo hice saber, le dije que jamás me alejaría de mi amiga. Después de eso, ella comenzó a llorar y a gritarme que seguramente la iba a engañar con ella y ese tipo de cosas. Incluso recuerdo que en ese momento vi la oportunidad perfecta para decirle de una vez por todas que quizás sería mejor terminar si es que no tenía confianza, pero en cuanto le dije esas cosas, ella enloqueció más. Me dijo que no podía dejarla, que realmente me necesitaba, y ese tipo de cosas que me hacían sentir demasiado incómodo. Casi de inmediato, supe que no podía dejarla porque era algo que yo había hecho, y si lo hacía, ella podría hacer algo muy malo, como atentar contra su vida. Así que decidí decirle que estaba bien, que no la iba a dejar, pero que tendríamos que poner algunos límites en nuestra relación para que pudiera ser más saludable. Aunque al principio ella aceptó todo lo que yo estaba diciendo, rápidamente pude deducir que la única razón por la que estaba aceptando todo eso era para que yo no la dejara. Después de unos días, ella comenzó a autoinvitarse cuando salía con mi amiga Esmeralda. Si Esmeralda y yo salíamos, ella se aparecía casualmente en ese lugar. Hasta el día de hoy, no sé cómo ella siempre sabía dónde íbamos a estar. Cuando llegó el momento de empezar a ver universidades, ella solamente estaba segura de una cosa, quería ir a la misma universidad que yo. En ese momento, yo quería estudiar informática en la universidad, y a pesar de que estaba muy consciente de que a ella no le interesaba ninguna de las carreras que ofrecía la universidad en la que yo estaba aplicando, ella aplicó también. No solamente eso, sino que decidió inscribirse exactamente en la misma carrera que yo. Me recordaba muchas veces que sería estupendo que quedáramos en el mismo salón, tuviéramos las mismas clases y compartiéramos absolutamente todo juntos, hasta que nos graduáramos. Luego, cuando tuviéramos que ir a ciudades diferentes, esa relación se iría disipando gradualmente. Pero para mi desgracia, quedé en la misma universidad que ella y, mientras para ella todo eso era un acontecimiento muy feliz, para mí fue algo horrible. Mi mejor amiga también quedó en la misma universidad, pero ella estaba estudiando lengua y literatura ahí, así que, aunque nosotros seguíamos viéndonos, debido a la diferencia de clases y trabajos, cada vez nos veíamos menos. Básicamente, estaba totalmente atrapado con mi novia de preparatoria. Por más que me esforzaba, yo no podía acostumbrarme a esa relación tan dependiente. Ella quería saber todo el tiempo dónde estaba o con quién estaba. Estaba sumamente obsesionada. Incluso recuerdo que había instalado algo en mi teléfono para que todos los mensajes que yo recibiera llegaran también al suyo. Con el paso de los meses, toda esta situación se volvió totalmente insostenible. Así que, un día, armado con el suficiente valor, le dije que ya no quería ser su novio. Como era de esperarse, ella comenzó a llorar y a decirme que no podía dejarla, que me amaba y todo ese tipo de cosas que cualquier persona podría llegar a decir. Yo solo le decía que ya me dejara en paz y que ya no quería ser su novio. Finalmente, decidí alejarme para que no me entraran más remordimientos y decidiera volver con ella. Pensé en ese momento que todo ya se había solucionado y que no tendría ningún problema. Creía que, quizás con el tiempo, al no estar juntos, aquel amarre solo desaparecería, pero no podía estar más equivocado. Después de ese día, ella comenzó a acosarme de una manera cada vez más perturbadora. Al principio, solamente llenaba mi bandeja con todo tipo de mensajes en cualquier red social, ya fuera Facebook, Instagram, WhatsApp e incluso me mandaba varios correos electrónicos. Sin importar cuántas veces la bloqueara,
ella siempre creaba nuevas cuentas para seguir mandando mensajes, diciéndome que había cometido un gran error, que estábamos destinados a estar juntos y que no descansaría hasta que volviéramos a ser felices. Sin embargo, yo siempre ignoraba todos estos mensajes, los borraba casi de inmediato y muchas veces sin abrirlos. Pero esto no fue suficiente para detenerla, y muy pronto comenzó a ser físico. Diferentes cartas se deslizaban debajo de mi puerta, y mi buzón de correo se llenaba solamente de cartas de ella, rogando una segunda oportunidad, diciéndome que iba a cambiar, y muchas otras cosas. Recuerdo que casi todos los chicos de mi departamento me felicitaban y me decían lo afortunado que era por tener a una chica tan linda rogando, pero yo no me sentía para nada afortunado. Me sentía demasiado solo, y sobre todo porque muy pronto esas cartas se volvieron mucho más amenazantes, diciéndome que me había visto hablar con otras chicas y que, si se me ocurría volverme su novio, entonces ella las lastimaría y después me lastimaría a mí. Todo esto era demasiado grave e intenté reportarlo, pero por el simple hecho de ser un chico, nadie le dio importancia a mi caso, diciéndome que no había ningún problema y que seguramente ella no estaba diciéndolo en serio. Nadie hizo nada. Estaba tan afligido que le pregunté a Esmeralda si podíamos hablar, que en serio me gustaría conversar con ella. Así que mi amiga se hizo el tiempo y quedamos en encontrarnos en una parte de la escuela para hablar. Una vez ahí, me desahogué con ella. Le conté absolutamente todo, desde el momento en que había hecho ese amarre, hasta todo lo que había estado ocurriendo con mi exnovia hasta ese día. Mi amiga no sabía muy bien cómo consolarme, pero en un intento por brindarme su apoyo, me abrazó y me dijo que estaba bien, que, si bien había cometido un error, solo teníamos que encontrar la manera de romperlo para que ella dejara de verme como una necesidad. Después de eso, nos despedimos y cada uno se fue por su lado. Aunque un par de horas después, cuando ya estaba en casa, mi teléfono sonó. Para ese momento, ya me había acostumbrado a revisar quién era la persona que me llamaba, y si era un número desconocido, definitivamente ya no contestaba, ya que mi exnovia usaba diferentes tipos de teléfonos para seguir llamando. Pero en ese momento, al revisar el número, me di cuenta de que era Esmeralda, así que, sin pensarlo mucho, contesté, pensando que tal vez había encontrado algo relacionado con los amarres y cómo deshacerlos. Sin embargo, aunque la persona del otro lado sí sonaba como mi amiga, no pude evitar notar que sonaba un tanto diferente. No podía identificar qué era, pero en serio, era como si algo le preocupara. Aún así, le pregunté qué era lo que quería y ella me dijo que, por favor, tenía que ir con ella a su casa. Me pareció un poco extraño, pero ella insistió y me dijo que tenía que ir. Finalmente, accedí y me encaminé. Una vez ahí, lo que encontré fue absolutamente horrible. Mi amiga rentaba un cuarto en la azotea de una casa, así que no tenía compañeros de cuarto, aunque en la azotea había 3 cuartos más. Cuando entré, estaba ella y mi exnovia. Y no solo eso, sino que mi exnovia la tenía amenazada con un arma de fuego. Estaba totalmente fuera de sí. Nos decía que sabía que nosotros dos teníamos algo y que siempre nos habíamos estado burlando de ella, aunque eso no podía ser posible porque a Esmeralda no le gustan los chicos y ella lo sabía. A pesar de nuestros intentos por explicárselo, ella no lo entendía y seguía presionando para que volviéramos a estar juntos. La situación fue tan tensa que estuve a punto de decirle que sí, pero en ese momento llegó la policía, ya que alguien que rentaba el cuarto de enfrente había visto toda la escena desde su ventana y la había llamado. Por suerte, la situación no pasó a mayores, y aunque pensé que todo se resolvería ahí, para mi sorpresa, un par de días después la soltaron sin ningún tipo de consecuencia. A pesar de querer presentar denuncias, esta vez por la vía legal, nadie me hizo caso, así que solo me quedaba buscar la forma de romper ese amarre. Después de una larga búsqueda en internet, encontramos que la forma más eficiente era encontrar aquella cosa que yo había enterrado y destruirla. En el primer fin de semana que pude, junto con mi amiga, fuimos hacia donde había enterrado eso y nos dispusimos a desenterrar aquella cosa que había enterrado para hacer el amarre.
Sin embargo, una vez ahí, me di cuenta de que iba a ser algo mucho más difícil de lo que creía, pues lo había enterrado en un terreno baldío que estaba cerca de mi casa, pero los dueños de aquel terreno ya habían vendido secciones de él y ya habían construido una casa justo en el lugar en el que recordaba haberlo enterrado. Por lo tanto, esa cosa estaba debajo de los cimientos de concreto de esa vivienda, por lo que simplemente me resultaba imposible desenterrarla. En mi desesperación, incluso intentamos buscarlo en los alrededores, pero no pudimos encontrarlo. Decepcionados, nos regresamos. Pronto, mi exnovia volvió a acosarme, y después de un par de semanas lidiando con eso, decidimos ir con brujos y chamanes para intentar deshacerlo. La mayoría me miraba con cierto enfado, considerando repugnante haber obligado a alguien a amarme de esa manera. Sin embargo, la mayoría quiso ayudar. Aunque hasta la fecha no hemos logrado hacer nada, yo sé que estoy viviendo las consecuencias hasta la actualidad, pues ninguno ha logrado romper ese amarre que hice. Todos me han dicho que la única forma de hacerlo es desenterrando aquel amuleto que hice, pero me resulta imposible en este momento. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato anónimo, derechos a quien corresponda.